39 hectáreas aquí pertenecen de aquí para allá, de aquí hacia el norte y hacia el sur. Este es nuestro Derlín. Y los compraron 39 hectáreas aquí en este lugar. Nunca no fue fácil empezando, yo llegué acá, pero para mí tampoco fue fácil porque igual de día claro a mí me baleaban en mi propia casa. La gente no nos quería, pues cuando nosotros queríamos ir a comprar a los negocios, se los cerraban los negocios, habían unos teléfonos públicos, y nosotros íbamos a llamar a los teléfonos públicos, se los quitaban los teléfonos y los trataban de terroristas. Se mataban los perros, se mataban las gallinas, se destruían las casas, y pensaron que yo me iba a rendir igual como se rindieron nuestros abuelos. Y no, pues yo fui, no sé, me encuentro valiente hasta aquí. Es que hay una historia detrás del despojo de prácticamente todas las comunidades de acá de la provincia de Arauco. ¿Ya? Hay una historia que es la historia del avance del ejército chileno. Creo que eso es lo primero que hay que... En 1850, este territorio que se conoce como provincia de Arauco era libre, independiente, autónomo. 1850, es decir, 40 años después de que Chile haya proclamado su independencia en 1810. Aquí todavía mandaban los loncos, estos territorios eran gobernados por ellos, ordenados por ellos. Y en 1850, por primera vez, el Estado chileno decreta que la provincia de Arauco se integra al territorio chileno. Entonces se produce lo que se llama un avance de la frontera por fuertes que se iban instalando. Fuertes y ríos. El fuerte Carampangue, el fuerte de Arauco, ¿ya? Fuerte Curanilahue, y aquí tienen fuerte Capel, tiene fuerte Quibico, fuerte Contulmo. Todos esos fuertes después se van a convertir en ciudades. Pero a partir de esos fuertes se organiza, como se dice, la ocupación por parte del ejército chileno de la provincia. Aquí esto fue siempre considerado como la frontera interior. Chile tenía una frontera exterior que era con los países limítrofes, pero tenía una frontera interior que era esta, Arauco. Y se produce entonces el término de la... Mira, el término de la Guerra del Pacífico, en 1881 más o menos, 79, 81, la guerra no duró más de tres años. Y ese es el ejército que se viene para acá. Y ese es el ejército que termina por consumar lo que se llama la pacificación de la Araucanía, que comienza aquí en Arauco. Y ahí se produjo en esa época, al mismo tiempo, el último gran levantamiento de las comunidades, que fue claramente sofocado después con el ejército del norte que se vino a instalar acá, al mando de Cornelio Saavedra, por supuesto. Y de ahí se produce entonces el primer despojo de estas tierras, la ocupación militar. Y de ahí se constituyen las comunidades, por ejemplo, las comunidades ancestrales de este pueblo fueron prácticamente dizimadas, desarmadas, destruidas. Aquí se mató la gente, se destruyeron sus casas, se corretearon a la gente. Y la gente se fue a refugiar en dos lugares, en la cordillera o al borde del océano. Por eso es que tú las comunidades prácticamente todas hoy día las pillas al borde del océano, y prácticamente cayéndose al mar, porque ahí las arrinconaron. Ahí terminaron de vivir esta gente. Y los otros en la cordillera. Y todo lo que esta tierra grande fue la que se fue entregando después a colonos y colonizadores que llegaron después de esa primera ocupación. Y de ahí se produce entonces lo que se llama un reordenamiento por parte del Estado chileno, y ese reordenamiento es los títulos de merced, ¿ya? Y se entregan títulos de merced en un periodo bien preciso que no va más allá de, no sé, la pacificación terminó en 1881, hasta 1883 duró la guerra. Y después, unos 10 años más tarde, en 1900, ponerle, se constituyeron
famosas reducciones. Los viejos todavía hablan de reducciones. Y esas reducciones eran las que tenían un título de merced. Se les entregó un título de merced. El título de merced en realidad, si bien hoy día se puede utilizar para reclamar restitución de tierra, como lo hicieron los quinchileos, es al mismo tiempo la legalización del despojo del territorio. Porque allá prácticamente se legalizó el despojo, se te entregaron, ponele a la Lorenzo Quinchileo, se le entregaron, ¿cuántos fueron? 200 y tantas hectáreas. De un territorio que debe haber tenido el lonco de Lorenzo Quinchileo, que debe haber sido prácticamente la mitad de Quidico. Quintrileos son 15 hijos que tiene. Era el lonco. Y le repartió a su hijo. Exacto. Lo que pasa es que don Lorenzo Quintrileo falleció. ¿Ya? Entonces, cada cual quedó en su sitio. Como tal, si mi papá falleció y dijo, ya María, quédate en ese sitio. A él le tenían respeto, pero no a mí. Es decir, a mi papá le tenían respeto, pero no a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente empezó a... Yo pienso que tenía que haber sido como lo hicieron conmigo, así que yo fui más valiente que los otros quintrileos. Porque a mí igual me baleaban mi casa. De día claro venían a balearme en mi casa. Muchas veces nosotros, no sé si buscan en internet, hay uno que puso el Peñiluy, una demanda, una querella. Una querella. Recurso, Sí, un recurso. Sí. Era tanto el abuso, era tanto imagínense, a mí me pusieron agua después del año de que vivía acá. Yo tenía que ir a buscar agua a la quebrada, tenía que ir a lavar a la quebrada, tenía que ir a buscar agua a la quebrada. Yo con plata en las manos no me colocaban agua potable. Cuando me colocaron, vinieron y me la destrozaron, pero 20.000 veces fueron ellos. Pero ellos no, ellos mandaban a sus inquilinas, abusando de las niñas, de la señorita, de la señora. Ellos se iban, dice mi abuelo que ellos se iban a cosechar, como tal tenían que cosechar el trigo, por lo menos tenían que estar un medio mes allá porque eran cementeras de trigo, cementeras de papa, porque eran grandes terrenos que si todo este terreno era de ellos, dicen que echaban meses, ellos empezaban a cosechar en diciembre y terminaban en marzo, en abril, y ahí volvían a las casas con las carretas llenas de cosas, ¿no? De cereal. Entonces, la gente, la señora, digamos, quedaban sola. Él vivía acá, de aquí de su casa lo sacaron, don Teorindo. Mi papá, él era el hijo de don Teorindo, tenía que estar chiquitito. Él era el hijo mayor de mi abuelo. Sí. Y él le vivía, dice que, él me contaba que a mi abuela quedó con 2 hijos aquí. Y él lo siguió, sea su ignorancia de él, lo siguió. Él le siguió a su papá. Sí, lo siguió y ahí... Y lo siguió por el camino donde lo llevaban en la rastra, dice, y llegó hasta el retén. En el retén pasó la noche a los afuera porque con la esperanza de que lo soltaran. Entonces ahí es donde a mí por dentro la sangre me hierve cuando yo tengo que hablar de esto. Porque yo me imagino a Carlito, mi hijo. Por eso le digo yo esto, no sé, pues para mí era un cuento, y cuando yo lo vi, que está escrito en el libro de las comunidades, está escrito esto, no es que yo le esté contando el cuento. Si usted se lograra, mira, ¿quién tiene el libro aquí? Yo sé que la única persona que lo tiene, no sé si alguien, es don Adolfo Millaur. Sí. A mí yo lo leí, por eso yo le digo, yo no es que yo le esté contando, porque a mí mi abuelo cuando a mí me dijo, y yo leí en el libro, tal cual como él me nombraba las partes, las fechas y todo, que yo no sé por qué, pero está con la historia de don Lorenzo Quinchileo, con la historia del cacique, con la historia del cacique, ¿cómo se llama la de Leño? El cacique don Miguel Payao, como le digo, de Concepción para acá, todos los caciques que eran, los blancos y todo. Porque ellos cuando ya la vieron sola, yo pienso que ya mucha gente se había ido. Porque ella tuvo que irse con sus hijos, porque igual le siguieron acorralándola, qué sé yo, echándole la culpa que dijera la verdad. Lo que pasa es que se perdió, mi abuelo fue acusado de haberse robado un potrillo.
Un potrillo de estos que traían de fina sangre, qué sé yo. ¿Qué pasó? Lo soltaron ahí y el potrillo agarró aquí para arriba, creo que se fue, y se metió una veguita allí. Es un pantano de que si uno se mueve, se va más para abajo. Entonces, esa veguita no es de nuestra comunidad, es de la Franciscana Moncura. Que mis vacas también se van a ir a comer. Pero se murió enterrado, ¿ves? Y lo pillaron como al quinto día lo pillaron, pero estaba muerto, se tuyó y se quedó muerto. Parece que estuvo. Mi abuelo estuvo preso 3 años, pero no aquí en Tirúa, sino que allá en Imperial. Allá lo tuvieron. Y de ahí salió, le prepararon, no sé, por la Armada de Chile, dice tenía un, ¿cómo se...? Porque mi abuelita tuvo que irse a vivir a la orilla de Tirúa, al otro lado, a la orilla del mar. A vivir al otro lado de Tirúa, allá a la orilla del mar. Ahí yo conocí eso, porque yo como fui la mayor, yo conocí unas ranchas de paja. De paja, sí. Pero con un documento de la Armada de Chile donde no puede volver. Supuestamente que de la Armada de Chile se lo entrega a la Armada de Chile. Pero si yo era don Adolfo, por eso peleábamos. Ahí me mostró el libro y me dice, toma, mira, léelo y después alegáis. Sí me dijo, no, muerto. Yo siempre le peleé a don Adolfo Millaur, que él era el alcalde, que esa orilla de playa allá me pertenecía a mí porque era de mi abuelo. Porque mi abuelo tenía un documento que decía que la Armada de Chile le entregaba eso, ya, y aparte de eso él tenía que trabajar como señalizador de los barcos, de las embarcaciones que llegaban y salían. ¿Qué es lo que tenía que hacer mi abuelo? Mirar como el faro que está allá en el cerro, ¿cierto? Mi abuelo con una cosa, con un pañuelo blanco tenía que guiar si estaba bueno el mar para que salieran, para que entraran. Ya no estoy sola. Y ahí hacían, como le decía yo, que todos estos señores Carrasco han sido que trabajaban en el registro civil. Fueron toda la ciudad. Esas son las tierras que nosotros estamos recuperando ahora. Sí, pues. Sí, están todas tomadas, las tiene mira, la señora Aurora tiene la señora Aurora Burgo, tiene la de la señora Rosalía, que supuestamente ella es dueña y señora de ese terreno. Donde vivía la Tricia, vive el señor Carrasco, don Alfonso Carrasco. Y aquí para arriba donde vivía, aquí vivía mi abuelo. Esto era de mi abuelo, de ahí del negocio de vino que tiene, para arriba, para acá. Vivía don Teorindo, son 8 hectáreas de don Teorindo. Aquí. Unos le tocaron, de acuerdo a lo que yo recuerdo, ellos tenían unos que tocaron 8, otros que le tocaron 10, otros que le habían tocado 16, creo que había uno que era el más grande que era de 16, un hijuelo. Un pedazo de tierra para que vivan ahí. Y en ese momento, cuando se hijueló, es cuando entra en actividad este señor Carrasco, que es en definitiva el que los despoja a ellos de esas tierras. De una manera bien, yo creo que, no sé si fue que le prestaron un animal, un caballo, sí, no sé qué fue, y el otro lo acusó que lo había robado. Y ese fue el pretexto para hacer intervenir entonces la policía, hacer intervenir el Estado con todo su poder y sacarlos de ahí, llevárselos al calle. Y prácticamente vaciar todo lo que era la superficie de las hijuelas y el título de merced completo de los quinchileos y dejarlos sin nadie, porque terminaron todos en Tirúa. Entonces se produce, y eso fue prácticamente en todas las comunidades. Tú hoy día no encuentras una comunidad o reducción que tenga un título de merced que logre conservar la totalidad de su superficie. Los títulos de merced, ponele, yo conozco el de nosotros, por ejemplo, Juan Marinado Buenul, de la comunidad de nosotros, ya, que eran 270 hectáreas. Y cuando nosotros fuimos a ver lo que quedaba del título de merced, no quedaba igual que los quinchileos, nada, los viejos no estaban ni siquiera en su tierra. De Pocuno, los marileos, el título de merced, ya, de marileo, ese eran 600 hectáreas. Y la última vez que nosotros conversamos de su tierra, no le quedaban a ellos que 400 hectáreas, habían perdido 200 hectáreas, unas estaban en manos de la forestal y otras en manos de un agricultor de acá de la zona, un forestal de apellido Campo. Hay 200 hectáreas que ellos ya no tienen,
de su título de merced que le entregaron, que era de 600. ¿Ya? Entonces ese despojo se fue produciendo de esa manera. Y ahí es cuando contribuye, en ese despojo es cuando contribuye Trizano. Ahí dentro, acá en la provincia de Arauco, la figura de Hernán Trizano, que constituye, por ejemplo, desde Angol, un equipo que era para de policía rural, se llamaba, que era en el fondo corretear todo lo que andaba errante en la provincia. Porque mucha gente quedó sin tierra, se iba a errar, no tenían dónde estar, no tenían dónde asentarse, no tenían nada. Entonces andaban por los caminos, por el territorio. Y esa fue la labor de Trizano, de recogerlos e irlos instalando. Y iba instalando y iba entregándole tierra, que era la tierra que el Estado le había quitado a los mapuches. Y así aparecen muchos, llamémosle, colonos de la época. Es la creación de la línea que llaman aquí, la línea Trizano. Cuando tú conversas con los viejos poco más profundamente empiezan a hablar de la línea Trizano, y la línea Trizano fue prácticamente, es decir, la instalación de mucha gente a costa de destrucción de los mapuches que había, para instalar colonos y pachal, ¿no?, del Estado chileno. Ahí el Estado chileno interviene con todo, ejército. Eso es lo que se llama como pacificación de la Araucanía. Y después viene un periodo de erradicación, que es el periodo cuando se entregan los títulos de merced. Claro, es el primer despojo grande. Y después viene el segundo, que es de los títulos de merced, de lo que les quedó, se les despoja, pero esta vez ya particulares. Viene un periodo que es el periodo de los 50 a los 60, que es de resistencia, de reorganización de las comunidades mapuches. En su nuevo, llamémosle, escenario que tenían, en su nuevo espacio que estaban ocupando. Van a empujar para que se restituyan tierras y se hace la reforma agraria. Imagínate que aquí en esta provincia hubo, en los años, 1905, antes del 60 o el 55, 58 por ahí, hubo el primer levantamiento aquí en Arauco de las comunidades mapuches, que fue en el sector de Los Álamos, conocido como la Gran Batalla del Pangal, donde las comunidades se sublevaron claramente y exigieron que se le entreguen las tierras. Fue el primer gran sublevamiento que quedó en Arauco. Y eso culminó en el gobierno de Alessandri, cuando se votó la primera ley de reforma agraria que se hizo, que es la famosa ley de Macetero, que se llamaba el 15020, creo que era, la ley de Alessandri. Y ahí a esas comunidades de Rucarraqui, Chaucopitra, Saraleleu, Pangue, Yeneco, en la comuna de entre Leu y Los Álamos, se le entregó lo que se llamaba la Isla Pangal. Estamos hablando de más o menos unos 4.000, 5.000 hectáreas, que comprendía prácticamente toda la costa de la comuna de Leu y la comuna de Los Álamos. Y esas comunidades hasta hoy día subsisten ahí en ese territorio. Ese es el primer gran momento en que las comunidades vuelvan a retomar, digamos, la iniciativa. Y después viene todo el aceleramiento del proceso en los años 60, con la segunda ley de reforma agraria, cuando entra Frei, y se acelera ese proceso, se vuelven a recuperar tierras, se le vuelve a distribuir, pero no bajo la modalidad de entrega directa a las comunidades, sino que ya en el proceso de reforma agraria, bajo la modalidad de asentamiento campesino, cooperativa, los cobra, claro. Y ahí aparecen acá grandes figuras de unos mapuches, muchos de ellos ya hoy día no están, creo que queda uno o dos de ellos. Ahí aparece la figura de Lorenzo Carilao, de Pablo Antiguay, de Cheuquelén, de acá de Los Álamos, figuras de viejos que en esa época hicieron posible esta lucha por reforma agraria y que consiguieron entonces la aplicación de la ley y la recuperación de tierras. Y ahí quedaron, aquí donde estamos, esto era asentamiento, esto fue un asentamiento campesino, esto se llamaba Cacique Yancao. Es un asentamiento. ¿Ya? Allá donde estaba la señora María para arriba, ese se llamó asentamiento Labranza, toda esa zona. Pero otro asentamiento también tuvo bajo reforma agraria. Pero tú,
hoy día puedes reclamar indistintivamente, puedes reclamar como título de merced, tú sufriste un percance, se te quitaron tus tierras en esa época, pero si hiciste parte de la reforma agraria y después se hizo el proceso de contrarreforma agraria con el periodo de Pinochet, no te quepa ninguna duda de que hoy día igual tú puedes reclamar, ¿ya? Restitución de tierras, porque durante la reforma agraria tuviste tu tierra y durante el periodo de Pinochet se te quitó. Que mira, acá en la zona, el periodo grande en que se recuperó mucha tierra, aquí se constituyeron primero, después de que se despojó a los mapuches, aquí se constituyeron grandes propiedades. Aquí habían tipos que tenían miles de hectáreas, los Ebesperger, los del Pino, los Ormeños, los Echepares, del Pino. Eran conocidos, los Ebesperger eran quizás los más ricos, tenían tierras de Leu hasta Tirúa, unos fundos enormes. Y ahí vino ese periodo de lucha de nuevo de la gente para que se expropie la tierra a estos grandes latifundistas, ahí hablábamos de grandes latifundistas, y se haga este proceso de reforma agraria que se inició entonces con la lucha del Pangalaca y que siguió durante todo el periodo de Frei y que terminó con el golpe militar. El golpe militar para este proceso de reforma agraria, es decir, de recuperación, de restitución de tierra a la gente. Y de ahí viene el proceso de contrarreforma. Los asentamientos desde el 73 hasta el año 80 no se movieron, siguieron siendo asentamientos. Fueron intervenidos por el gobierno militar bajo la figura de la ODENA, la oficina de departamento de la nueva reforma agraria que creó el Pinochet. Y la ODENA después lanza una política de disolución de los asentamientos acá en la zona. Y entonces todos los asentamientos campesinos, las cooperativas, todas son disueltas. Entonces lo que pasa es que el Estado lanza una política de colonización. Y esa política de colonización es la que permite que entren a esto, porque esto se les entrega. Ponete el caso, se fueron a buscar colonos alemanes a Alemania para traerlos y le entregaron prácticamente todo con tulmo. Ya, como hicieron del otro lado, de ir a buscar colonos a otro lado. Aquí donde estamos llegó mucho colono italiano y colono francés. Llegó 500 hectáreas por persona. Necesitaba colonizar este territorio porque había recuperado, que le había ganado prácticamente a los mapuches durante la pacificación de la Araucanía. O sea, cuando tú tenés tierra no vas a tener botas, le pones gente para ir dejando precisamente a los que vivían aquí también en minoría, pues dejarlo de nada. Vas poniéndole, como se dice, gente esto es conocido, una política de ocupación, después que le ocupas a alguien, le traes gente y lo dejas en minoría. Pasaba en el Tibet, pasó con los palestinos. Es la misma fórmula como se ocupó aquí, o como sucedió en Estados Unidos cuando se hizo la conquista del oeste y después se les pusieron a los indígenas en reserva. Se ocuparon los territorios porque el Estado se puso gente ahí detrás. Sí, el mismo procedimiento para acá. Pero el periodo de Pinochet fue, aquí se crearon lo que se llama, ustedes pasaron por el villorrio de Yoncao. Allá cuando iban para Quirico pasan por el villorrio de San Ramón y el villorrio de Chanaquepe. Y después por el villorrio de Antiquina. Todos esos villorrios se crearon después del proceso de contrarreforma de Pinochet. A todos los que no se les entregó tierra se les entregaba un sitio para que vivan ahí, se les amontonaba ahí y ahí aparecía el villorrio. Fueron creando y después se fueron agrandando hasta hoy día. Hoy día ya son más grandes, ya son semi-urbanos lugares. Pero fueron creados así. Todos los que no tocaron tierra, porque las cooperativas se dividieron, se le entregó tierra a una cierta cantidad de parceleros, como se dice, de miembros del asentamiento, y el resto se les amontonó los villorrios, y lo que quedó del resto a las forestales. Así aparecieron las forestales en ese periodo, a partir de los años 80 más o menos, ese periodo, la contrarreforma de Pinochet. Y de ahí ya no lo detuvo nadie más este proceso, porque las forestales, la expansión. Ese fue el proceso de contrarreforma. Pero mira, aquí hay algo que siempre he dicho y que creo que es necesario que igual se conozca.
Sabes tú que si bien hubo todo el proceso de reforma agraria durante el periodo de Frei y de Allende con mucha fuerza, y el lema era la tierra, me acuerdo siempre, era la tierra para el que la trabaja. Me acuerdo siempre de ese eslogan que la tierra para el que la trabaja. ¿Sabes tú que cuando se expropió? Forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla, aceite, por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. La propiedad de la tierra era del Estado. Entonces nadie pudo reclamar. Entonces fue fácil para Pinochet, porque se encontró con que la tierra era del Estado y él en ese momento era el hombre fuerte del Estado. No tuvo ni un problema para disolver las cooperativas campesinas. Y todo siguió siendo del Estado, y por eso que el Estado después le entregó unas pocas a ciertos parceleros, como aquí, le devolvió a muchos ex latifundistas, porque ahí se hacía una clasificación en ese momento. Me acuerdo que si el fondo había sido expropiado porque la presión de la gente campesina o del mapuche había sido con fuerza, con toma, con violencia, como decían ellos, ahí se le restituía, se le devolvía el fondo. Pero si había sido por marco de la ley, había sido como corresponde, pacíficamente, si la solicitud y el Estado dijo que lo había expropiado, y no había habido, como decían ellos, actos de violencia, ahí se le entregaba, se parcelaba 80 hectáreas, 90 hectáreas, y se le entregaba a la gente, una cantidad. Y lo que no era de actitud, como decían ellos, agrícola, era más actitud forestal, se ponía remate. Estas fueron más o menos las tres fórmulas, los tres criterios que utilizó el gobierno de Pinochet para... Y el que quedó, en el caso, no recibió nada, generalmente el mapuche, de vuelta a su reducción. Aquí hubo mucha gente que se volvió a su antigua reducción, por su antiguo pedacito de tierra que le había entregado el título de Marcelo. Salieron de las cooperativas y se tuvieron que ir allá. Entonces fue en ese periodo fue un proceso de contrarreforma, fue prácticamente un retroceso de nuevo a los años 50. De la gente que estuvo en las cooperativas campesinas en esa época de reforma agraria, que había luchado para tenerla, después del gobierno militar no quedó con nada, cero. Y vuelta a comenzar, que es el proceso que hay ahora, vuelta a solicitar la restitución de la tierra. Con nosotros acá pasó lo mismo, exactamente lo mismo, claro. Se disolvió, se le entregó un pedazo de tierra y después vino el tema de que la tierra es pequeña, porque la tierra sigue siendo la misma, pero las familias se van reproduciendo, van creciendo. Y siempre el dueño de la tierra, en ese tipo, cuando se le entregaba tierra, era el que recibía el título de propiedad. Y ese generalmente eran los papás. Los hijos ya eran sin tierra, porque el papá era dueño de la tierra, si quería la vendía, si quería la entregaba, la regalaba. No había problema. El problema es que los hijos siempre fueron sin tierra. Raramente tú vas a encontrar de que los viejos hicieron antes de morirse, ¿cierto?, una repartición. Generalmente le toca a los hijos de hacer todo el trámite, posición efectiva, distribución de los goces, de los derechos. En esa comunidad, todos sus miembros, todas sus personas que la componían, todos los peñis que hacían parte de esa comunidad o de ese lof ancestral, estaban todos viviendo en Tirúa, la gran mayoría, bueno, y otros en otras partes fuera de la provincia. Pues. Nadie vivía en sus tierras. Nadie. No había nadie que viviera en Quidico y dijera yo soy el último quinchileo que estoy viviendo aquí, pues existí y aquí nadie me sacó. No había nadie. y en Tirúa, ellos vivían en las poblaciones de Tirúa, población Las Arenas, la gran mayoría. Pero sí, sin ser comunidad constituida, sin tener a lo mejor un grado de legalidad, yo sí me encontré con una idea de que mantenían una cohesión como familia. Se seguían viendo. Se seguían viendo, se seguían visitando, se seguían ayudando entre ellos. Es decir,
en su imaginario ellos siguieron siendo comunidad, sin proclamarlo, digamos. Y eso hizo de que cuando ya ellos entendieron de que era posible darse legalidad y constituirse como comunidad bajo la ley indígena chilena, lo hicieron muy rápido, se constituyeron rápido. Primero, uno de los primeros que me habló de esa comunidad fue un peñi que ahora vive allá en Quilico y que es de la comunidad de al lado, de la comunidad Namoncura, de la Francisco Namoncura. Fue el primer caballero que me habló de que ahí había una comunidad que se llamaba Lorenzo Quinchileo y que incluso tenía papeles vigentes, es decir, nunca nadie había vendido ni había entregado el terreno, sino que lo habían despojado. Y eso era probable. Revisamos la documentación y encontramos de que sí era posible, porque efectivamente habían varias familias que nunca habían vendido. Entonces el que se acreditaba como dueño, lisa y llanamente las ocupó nomás. Nunca tuvo un documento donde un quinchileo le firmara diciéndole le vendo, un notario o otra cosa. Así que con esa documentación uno le conversaba a las familias de Quinchileo, ya, al papá de Manuel, a la señora María, siempre mucho escepticismo, mucha duda. Y también yo me encontré que había mucho miedo. Yo me acuerdo que eso sí me marcó. Tenía miedo, tenía terror, él no hablaba de estas cosas. Sí. Cuando mi papá venía acá, era tanto su miedo que él venía así como... así, ¿cierto? Que era así cuando Sí. recién llegó. Él ojalá no le nombraran esto, no sé, sería de impotencia, Es que de ver su pobreza allá en Tirúa y Entonces él alojaba aquí y se iba tempranito para allá. Y allá volvía para acá y así hizo ya. Y no hallaba las horas que algo saliera. no sabíamos cómo se luchaba en esto, no teníamos idea. Y además que a nosotros igual, nuestros padres los criaron bien. No como mapuche. Sí, Hacíamos ronda. a las 3 de la mañana. Hacíamos la última ronda a la tipo 12, 1 de la mañana. Ya, y la otra ronda era a las 3 de la mañana. Y la otra ronda era a las 4:30, casi 5. Y a la otra a las 6. Dimos como un salto a nivel de organización, de deseos de volver a Quilico, a su tierra ancestral. Ella entendió muy rápido que el asunto no se iba a jugar estando en Tirúa, ella entendió muy rápido que el asunto se iba a jugar de verdad cuando se fuera a instalar a Quilico, a su tierra. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo la señora María. Y ahí se unieron los demás, como ella era presidenta, igual ellos siempre guardaron una cohesión como familia, entonces igual siguieron. No sé de dónde sacábamos fuerza, imagínense yo. La más fuerza. Pero le echaban abajo así. Le descargábamos el camión. desparramos de madera ahí en el camino donde hubiese sido, pero el camión se tenía que ir vacío. No lo llevaba nuestra madera. Éramos como, ¿cuánto sería el grupo? Más de 12 no era. Sí, como 7 mujeres. No, Si aquí nosotros una vez rodeados, pero rodeados, lo que se llama rodeados, y mirados para allá, carabineros para acá. sobre todo esos que los del golpe. Sí. Y ya mi alquilado, ¿dónde está Manuel Quinchileo? Que Manuel Quinchileo lo hallaba. Y mi hermano tenía una huevita de 5 meses. Sí, el chiquitito el Leo. Y mi cuñada lo único que hace para que no se lo lleven detenido, se lo toma del gancho ahí con su guaguita acá. Y se llevan a mi hermano con mi cuñada y la guaguita la arrastra. En eso llega mi hija ella y le muerde aquí a un carabinero, pero sabe que ¿Le sacó el pedazo? le sacó el pedazo, no le soltó hasta que es. Y a mí me llevaban igual. Y donde me llaman, yo en el que tengo el pelo largo, ya. Y yo en una de esas, sin mentirle, así, un palito de calipto, de boldo que teníamos. Y le mando ahí en el... Todo el músculo. Lo tendí. Pero se murió con la esperanza de que algún día íbamos a recuperar. Porque igual mi papi lo eché mucho de menos cuando él se fue, y además que igual me quedó un dolor harto grande porque él cuando era chica y pasábamos por el cementerio de las Misiones decía, ¿mami que llevarme a Quilico que sea en carreta? Sí, papi. Esas eran cosas, pero la mano era un sello que hace el mapuche que de la mano es un sello, una cosa que no tiene que faltar a eso, no tiene que fallar. Y cuando enterraron a mi papi allá, yo me quedó eso, pero parece que me han destrozado. Y hasta el día de hoy,
Él está allá en las Misiones. Porque su papá está aquí, toda su familia, mi papá está aquí, en este cementerio. Ese cementerio lo donó mi don Lorenzo Quintrileo, donó una hectárea de tierra para hacer el cementerio. Pero sí que el cementerio fuera un cementerio indígena. No. ¿Qué significa eso? Que nadie se hiciera cargo, que en el municipio ni qué sé yo, el estado de gobierno se hiciera cargo, sino que fuera administrado por una comunidad, que fuera administrado por un mapuche. Lo único que a nosotros nos falta es hablar el idioma. Eso es lo más, yo creo que eso es lo que más enriquece a la persona, al mapuche. Esa es la riqueza más grande que el mapuche tiene, hablar su lengua. Por lo menos yo digo, hemos vivido, es decir, hemos vivido todo. Porque no ha sido bueno, no fue bueno es decir, fue buena la recuperación para nosotros, que los hace sentir orgullosas, pero también lo pasamos muy mal, muy mal.